Buenas tardes amigos, le habla Jesús Castro con un programa que se llama Un Encuentro con la Verdad. Quisiera ir aclarando punto por punto de las cosas que yo creo a la luz de la Santa Biblia, o lo que dice la Biblia exactamente. Entendiendo primero que la Biblia es palabra de Dios, que la tienen todas las religiones en diferentes formas. Por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán. Y el Corán está basado más que todo en algunos del Antiguo Testamento. El Torá, que es la Biblia de los judíos, también se basa en el Antiguo Testamento. Ya viene la iglesia cristiana, que es basada en la Biblia. Y en este caso, en los fundamentos escritos por los profetas, por los apóstoles y por Jesucristo. Entonces, salirse del camino, salirse de las enseñanzas que no están en la Biblia, es salirse del camino o salirse de las enseñanzas. He hablado mucho en un texto bíblico que hay en Efesios 2, versículo 20. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí nos toca y dije al principio de esta conversa, es ir poco a poco explicando las cosas. Bueno, entonces, lo primero que está es la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua viene a ser lo que Jesús llamó la última cena o la celebración de la Pascua. Ya he hablado sobre la Pascua. ¿En qué consiste la Pascua? El pueblo judío estaba esclavizado por 400 años en Egipto, y en Egipto el rey de Egipcio mandó matar todos los niños porque se estaban multiplicando en gran manera. Entonces, entre eso, la mamá de un hermoso niño llamado Moisés, la palabra Moisés quiere decir salvado de las aguas. Ella hizo una canastilla, la untó de brea por debajo y tal, y puso el niño en esa canastilla, y la hija del rey, el faraón, estaba bañándose en el río Nilo y descubrió esa canastilla con un bebé que lloraba. Y entonces lo rescató, y la hermanita de ese niño estaba por las orillas del río escondiéndose, hasta que entonces vio a la hija del rey de Faraón, el faraón, y entonces le dijo, yo le ayudo a conseguir una mujer que te lo cuide. Y llevó el niño a donde la mamá del niño. Es la mamá del niño, Moisés, salvado de las aguas. Y entonces ahí comenzó la historia de cómo Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto. Moisés se hace adulto, grande, le toca huir porque mató un egipcio, y estando en otro lado, donde su suegro Jetro, que se había casado con una mujer llamada Miriam, cuidaba ovejas por 40 años, y Dios lo llamó a través de una zarza ardiendo, y la zarza no se consumía, y llamó la atención de Moisés. Y entonces el Señor le dice, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés se quedó aterrado. Y entonces Dios lo llamó para ser el líder, para ser el jefe, para ser el guiador del pueblo egipcio. Y entonces le tocó presentarse ante el faraón y le decía, deje salir a mi pueblo a adorar a Dios en el desierto. Y el faraón no. Hubieron varias pruebas o varias plagas
para no dejar ir al pueblo. Y en la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y entonces en esa muerte de los primogénitos Dios mandó a través de Moisés que mataran un cordero todas las familias y con la sangre la untaran en los dinteles de las puertas y que comieran la carne y un pan sin levadura con hierbas amargas. Y entonces los que estuviesen la protección de esa sangre del cordero inmolado por cada familia era lo que les iba a dar la libertad. Entonces lo hicieron así. Y la muerte no entró a las casas del pueblo hebreo. Entonces, de ahí que se afanaron porque todo el pueblo de Egipcio llamó al faraón y que saliera el pueblo de Israel en pura, en carrera. Y hasta le dieron oros, le dieron y llevaron animales de todo. Salieron al desierto. Desde esa época, entonces se celebra una fiesta anual que se llamó la fiesta de la Santa Cena. En otras palabras, celebraban la fiesta anual de lo que llaman los judíos la fiesta de los panes sin levadura y la muerte del cordero, que lo celebraban entonces la Pascua. Esa fiesta se llamó la Pascua. Y Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a celebrar la Pascua. Entró Jesús a Jerusalén y la gente palmeaba y hosana el que viene en el nombre del Señor, porque los judíos estaban esperando a un Mesías, a uno que les libertase de la esclavitud. Habían estado 400 años esclavos en Egipto, ahora estaban siendo avasallados por el Imperio Romano. El Imperio Romano abarcó muchos sitios y entre esos llegaron a Jerusalén, Judea, Samaria y a una cantidad de sitios e impusieron por el ejército del Imperio Romano dominar y cobraban impuestos. Uno de ellos era Mateo, otro era Zaqueo, otros que cobraban impuestos al pueblo hebreo para dárselo a Roma. Entonces se sentían aburridos y estaban esperando al Mesías que los librara de esa esclavitud. Por tanto, de ahí que el pueblo hebreo comenzó a surgir y llama entonces a Moisés. Tenía un hermano llamado Aarón y pertenecía a una de las tribus. Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos. De esos 12 hijos había uno que era de Leví. Estaba Simeón, Manasés, Leví, Judá, una cantidad de hijos que formaron 12 tribus. Y de esas 12 tribus, la tribu de Leví no recibió territorio, sino que los 11 tribus le tenían que sostener a esa tribu de Leví. Y esa tribu de Leví tenía que celebrar la muerte de algunos becerros, de algunos corderos o de unos palomitos. Es ahí que entonces a los primogénitos eran rescatados por una ofrenda o por un sitio que tenían que un becerro, un cordero o unos palomitos. La Virgen María era una mujer pobre porque ella no tuvo para comprar un cordero ni un becerro, pero dio unos palomitos porque Jesús era el primogénito de María, según la Biblia en el capítulo 1,
versículo 25 de San Mateo, dice que José no la recibió hasta que dio a luz a su primogénito. El primogénito de María se llamó Jesús. Entonces, de ahí Jesús nace y vive 33 años, lo matan. Pero antes de matarlo, entonces la palabra de Dios dice que la noche en que Jesús fue entregado por Judas, el Iscariote había negociado entregar a Jesús por 30 monedas de plata a los sacerdotes de esa época, Anás y Caifás. Entonces Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y así mismo toma la copa y entonces dice: tomad de ella todos, porque este es el nuevo pacto que es mi sangre que por vosotros es derramada. Y todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor os anuncia, es anunciado. Es así que el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 23, entonces muestra lo que es la Santa Cena. Y él dice en su epístola, dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Asimismo da gracias y entonces dice: tomad y comed y bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Así que la Santa Cena es la celebración de la Pascua del Señor, que fue celebrada con pan y vino. El pan representa el cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el vino representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es así como el doctor José María Rico, sacerdote jesuita por 17 años, en el catolicismo romano, da esta enseñanza sobre la sana filosofía. Cambiando el efecto, cambia la causa. Se llama la filosofía causa y efecto. De modo que Jesús hizo ese milagro que se llama transustanciación. O sea, la sana filosofía, cuando Jesús hizo el milagro en las bodas de Canaán, le dice María, la Virgen María le dice: no tienen vino. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces ella dice: haced todo lo que Él os dijere. Cosa que hoy en día la gente no hace lo que Cristo mandó hacer. Una de las cosas que mandó hacer, dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y una cosa es, a mí me dijeron, ¿de qué se basa? ¿En qué tiene autoridad? Y yo le dije: tengo autoridad en la palabra de Dios, que Jesucristo me dijo: id y predicad el Evangelio por todo el mundo. Yo predico el Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Quiere decir buenas noticias. Esas buenas noticias es que Cristo murió por mí. Él pagó el precio con su precioso sacrificio, con su sangre divina. Me salvó, me limpió, me borró. Por eso el apóstol Juan en su epístola, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo que me limpió de mis pecados. Y entonces es ahí que Jesús en su trayectoria le trae una mujer adúltera y tenía, según la ley, tenía que ser apedreada. Maestro, esta mujer fue cogida en adulterio y la ley dice que debe de ser apedreada.
Y Jesús escribía en tierra, posiblemente mencionando los pecados de todas las gentes que estaban dispuestas con una piedra a arrojarla en esta mujer. Y entonces Jesús le dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Es así que yo te digo a ti, ¿eres hombre o mujer sin pecado? Porque muchos han sido mentirosos, otros son calumniadores, otros son asesinos, otros son borrachines, otros son adúlteros y fornicarios, y otros tienen infinidad de pecado. Por tanto, entonces, a la persona que se arrepiente como el malhechor que moría en la cruz del Calvario, le dijo Jesús, porque ese malhechor reconoció sus culpas y reprendió al otro malhechor que decía, si eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y el malhechor le responde, ¿ni temes a Dios? Nosotros estamos sufriendo lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y se vuelve a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús, al que llega arrepentido, no lo desprecia. El que llega arrepentido no lo desecha ni lo hace a un lado. Jesús le dijo a la mujer, aquí está, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no Señor, no hay ninguno. Dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que es el evangelio, cambiar una persona que es podrida, cambiarla. ¿Sabe qué dice la Biblia? De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Es que necesita leer la Biblia. Claro que la sociedad no tiene compasión de nadie. La sociedad está para condenar. La sociedad está para señalar. Ese era un adúltero, ese es un borracho, ese es un criminal, ese. Pero ese que es, Cristo lo quiere cambiar. Y le dice, vete y no peques más. Cuando la persona es cambiada, dice San Pablo a los Corintios, segunda libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que tú tienes que cambiar, tú tienes que obedecer. ¿Quieres un mundo mejor? Ahorita en el 1 de enero van, ay, lo felicito, que Dios les dé muchas bendiciones, que Dios te ayude, que hay que echar para adelante, que hay que progresar. Quieren un mundo mejor, pero usted no está dispuesto a cambiar. Dice San Pablo en el libro de los Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lo dice el apóstol Santiago también en su epístola. Dice que no puede salir agua dulce y agua salada por una misma abertura. No puede salir agua dulce y agua salada, o agua sucia y agua limpia. Y con la boca que se honra a Dios, no se puede glorificar al mundo. Entonces, una cosa es el mundo y otras cosas son las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es ser cristiano? No, yo soy católico. Lástima que no es cristiano, porque el cristiano tiene que honrar a Dios como primera medida, y segundo, amar al prójimo, y luego también amarse a sí mismo. Amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo.
Cuando las personas dicen esos protestantes, esos que esto, que el otro, y entonces esos pertenecen a una cantidad de sectas y con un desprecio, con una tristeza, triste. Yo le contesté a una señora de esas, le dije, lástima que tú no cumples con los mandamientos de Dios. Cuando dice Dios, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti misma. Pertenece a una religión. Lástima que no pertenece a Cristo, porque el que pertenece a Cristo, nueva criatura es. Así que examínese a ver si eres nueva criatura o que eres una persona que blasfema, que dice toda clase de mal contra otras personas mintiendo. Es que esos son ladrones, es que esos son ateos, es que esos con desprecio. Y se creen que son los sabiondos del mundo. A mí me han escrito una cantidad de cosas, pero bueno, a mí me da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Gloria a Dios. Entonces, yo lo que quiero mencionarle acá sobre la Santa Cena es que al católico no le cumplen como dijo Jesucristo. Tomad y comed, y tomad y bebed. Y le dan la hostia, que es una oblea pequeña, y ahí cumplió con la Santísima Comunión. Y ahí cumplió con la cena. No celebró sino solamente el pan. Supuestamente el pan. Pero el vino, ¿qué? El vino representa la sangre preciosa de Cristo, que te puede hacer nueva criatura, que te limpia de tus maldades, que te limpia de tus pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan en su epístola. Pero como ustedes no leen la palabra y tampoco la conocen, Jesucristo dijo, erráis al ignorar las Escrituras. En otra parte dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, una cosa es la Santa Cena y otra cosa es la comunión o la Eucaristía. Le cambiaron el nombre, y no es que hay que cambiarle el nombre, ni tampoco el significado, y tampoco decir que es el cuerpo literal de Cristo Jesús. Que el que come mi cuerpo y esto, que resulta que están cambiando lo que significa. El pan significa el cuerpo molido, torturado, desgarrado por tus pecados y mis pecados. Si no lo ignora o no lo ha leído en la Biblia, léaselo en el libro de Isaías, capítulo 53. Y lo leemos en el Nuevo Testamento. A Cristo lo calumniaron. Inclusive los sacerdotes de su época pagaron a los soldados romanos para decir que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo y que Él no resucitó. Pero, ¿qué predicaron los apóstoles? La resurrección de Cristo Jesús. Predicaron la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8. Y lea en Hechos 4:12. Y lea en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y lea entonces Apocalipsis 3:20, y lea en San Juan capítulo 1 versículo 12, y lea la palabra de Dios. Entonces, cuando tú le pides que Dios le ilumine su corazón, su mente, podrá decir, yo era de una secta, ahora soy de Cristo. Entonces, una cosa es ser de Cristo y otra cosa es pertenecer a una secta. Hay sectas grandes y poderosas. Entre eso está los que han cambiado palabras
han cambiado evangelio por ritos, por ceremonias, por liturgias. Han cambiado la predicación del evangelio por un poco de ceremonias y con ropones que ni siquiera Jesucristo los usó, ni los apóstoles. Ellos se vestían común y corriente dentro de su época. Dentro de su época. Y parece que ni siquiera las películas que han grabado sobre los 10 mandamientos, sobre Ben-Hur, sobre otras películas del tiempo de Cristo, y mencionan a los apóstoles y mencionan todo eso. Claro que han cambiado. Esta mañana leía en el celular sobre una parte de un canal católico en la televisión donde estaban leyendo el Apocalipsis. Me tocó trabajo entender qué clase de libro estaban leyendo, porque el lenguaje de la Biblia hasta lo han cambiado de muchas maneras. Entonces, de eso se agarran hasta los abogados. Abogados que usted hace una acusación de una persona que le robó y el abogado le cambia la hoja, voltea la arepa y en vez de ser usted el acusador, resulta ser el acusado. Es un poco de semántica, palabras que las cambian y cambian su significado. Aquí entonces es la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios. Me baso en la encíclica del Papa Pío XII que dice: hasta ahora la palabra de Dios había quedado en poder de los protestantes. España tenía, sí es verdad, una versión de la Vulgata, pero versión directa, repito, pero versión directa de las lenguas originales. Versión directa de las lenguas originales. Solo circulaba la judío protestante de Casidoro de Reina, corregida por Cipriano de Valera. O sea, esta Biblia. La Biblia de la versión de los originales. Ahora hay muchas versiones de la Biblia y muchas tienen una literatura supuestamente moderna. Pero está la Biblia de Latinoamérica, está la Biblia Félix Torres Amat, está la Biblia guadalupana, está la Biblia Nácar y Colunga, está la Biblia Dios llega al hombre, la Biblia de Jerusalén, un poco de Biblias católicas, y todas, a veces algunas, ni siquiera tienen los textos sagrados. Le han quitado y a otras le han puesto. En la Biblia católica le han quitado algunos textos como el Evangelio San Mateo capítulo 23 versículo 14. En algunas Biblias no está ese texto. ¿Qué dice ese texto? Ese texto dice: ahora escribas y fariseos que diezmáis la casa de los... dice San Mateo capítulo 23 verso 14. Dice: ahora escribas que devoráis la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ese texto no está en algunas Biblias católicas. Pero el señor Luis Toro, le han quitado el libro de sabiduría. ¿Por qué? Le han quitado, no, le han puesto nuevos 7 libros que no corresponden a los libros sagrados. El señor
sacerdote de Eudita, que se llama el señor Lineros. El señor Lineros, que se salió de ser curita para poderse casar, y al casarse deja de decir misa. Ese dice que hay dos cánones. El canon de los que fueron deportados a Alejandría, que es escrito en griego, y el canon de los judíos, que es el Atorá. Y luego el evangelio de las epístolas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Judas, de Santiago, los hechos de los apóstoles y el evangelio de San Lucas, escrito por Lucas, dice claramente ahí en los primeros textos de la Biblia. Esos libros, usted lee todo el Nuevo Testamento y no encuentran ritualismos ahí. No existen reproducciones, no, repeticiones, como lo hacen, que en un tiempo hacían repeticiones y repeticiones y todos los días, y se cantaba en el idioma de los romanos, el latín. Pero la Biblia original fue escrita en hebreo, griego y arameo. Se llama arameo lengua muerta. ¿Y por qué es lengua muerta? Porque no ha producido literatura. El hebreo fue lengua muerta hasta un tiempo, pero cuando los hebreos salieron de Alemania en cantidades alarmantes, de Polonia y de todos, y se formaron una nación, comenzaron a producir literatura. Ya no es una lengua muerta. Entonces, la Biblia llega a ser, como dicen, palabra de Dios, porque lo que está escrito se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, yo expliqué un poquito sobre la Santa Cena y que le cambiaron Santa Cena por Eucaristía, Santa Cena por comunión. Entonces, ahí hay diferencia. Predicación la cambiaron por liturgia. La predicación del evangelio. Y la Biblia es clara. ¿Qué enseñó Jesucristo? Léase el Sermón del Monte. Léase el Hijo Pródigo. Léase Lucas capítulo 16 sobre dos muertos, el rico Epulón y Lázaro. Léase el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales, otra junto al camino, otra en espinos y otra cayó en buena tierra. Pero en el templo de Dios solamente hay predicación o enseñanza. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él dejó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. 5 ministerios. En el Nuevo Testamento, ¿cómo debe de ser un siervo de Dios? Según Primera de Timoteo capítulo 3. Y las condiciones que dice la palabra de Dios para ser un siervo de Dios. Y en el capítulo 4 menciona otro poco de cosas. Que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error, doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y quienes han prohibido el matrimonio. Gregorio VII en el año 1079 prohibió el matrimonio. De ahí que los clérigos no se casan y entonces tienen que hacer 3 votos. Votos de pobreza, votos de obediencia y votos de castidad. Pero es sorprendente cuando
tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando dice la palabra de Dios, eso en Timoteo, en Tito, en esas epístolas de San Pablo, tendrán apariencia de piedad y andan con unos ropones, los llaman casullas, los llaman estola, los llaman cuando son sacerdotes de capuchinos, pues es un uniforme carmelitano. Los carmelitanos, los dominicanos o los dominicos usan otro uniforme o una túnica hasta los pies de color blanco o color crema y también negro. Y también entonces están los jesuitas que usan una túnica, una sotana negra. Pero eso fue lo que Jesús dejó. Eso. Y para unos, padrecito para acá y padrecito para allá. Pero resulta que la Biblia, que es palabra de Dios, San Mateo capítulo 23, verso 9, dice: a nadie llaméis Padre sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. Claro, si es en el bautismo, ponen argumentos, que es que ponen padrinos y ponen otros argumentos, lo cual no es bautismo. Les puedo explicar con lujo de detalles todas estas cosas. Luego le puedo explicar también sobre el celibato. Y le puedo explicar también sobre el sacerdocio. Y le puedo explicar sobre la Santa Cena. Que yo le dije sobre la Santa Cena que le cambiaron el nombre por Eucaristía. Y que la sana filosofía dice que cambiando la causa cambian el efecto. Y que Jesús sí cambió el agua en vino, porque había unas gran bodas en Canaán de Galilea. Y entonces dijo María: no tienen vino. Y entonces dice Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y ella dice: bueno, haced todo lo que Él os dijere. Entonces llenaron unas tinajas de agua. Era color de agua, olor a agua, sabor de agua. Y cuando fueron a servir, era color de vino, olor a vino y sabor de vino. Y alguien, el maestre de sala, dice: has dejado el mejor vino para lo último. Porque en las bodas se acostumbraba a dar el mejor vino de primero. Y cuando ya estaban medio traumatizados o medio borrachos, entonces servían el peor vino. Pero en el caso de Jesús, sirvieron el mejor vino. Causa y efecto. Cambió la causa, cambió el efecto. Era agua y cuando fueron a servir era vino. Entonces, cuando dicen que el sacerdote puede cambiar el pan en el cuerpo de Cristo, le están mintiendo a la gente, porque no cambian el cuerpo de Cristo. Y a Cristo lo encierran en un lugar donde se encuentra Cristo, y el sacerdote o la gente adoctrinada del catolicismo dice: en el santísimo sacramento del altar. Le voy a contar una anécdota del doctor José María Rico. Dijo: fue sacerdote por 17 años en España. Y entonces él, como sacerdote, y habiendo escasez de sacerdotes, tenía que ir de un sitio a otro y a otro y a otro. De modo que él consagró las hostias en el cuerpo de Cristo. Pero le tocó ir a recorrer otras congregaciones, iglesias católicas, y cuando regresó encontró que el cuerpo de Cristo, o sea, las hostias, se las estaban comiendo las ratas, se las estaban comiendo las cucarachas, y estaba lleno de telarañas, de araña. Y yo digo: ¿y qué hago? ¿Cómo puedo dar este cuerpo de Cristo en comunión a las gentes? ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? Si lo voto, estoy votando el cuerpo de Cristo. Quedaba en una disyuntura grave. Entonces,
en el Santísimo Sacramento del altar y por escasez de sacerdotes, esas hostias consagradas, según la filosofía católica, estaba siendo comida por las ratas, por las cucarachas, por las arañas. Estaba en grave asunto. Entendió una cosa, que lo que entra por la boca del hombre no contamina al hombre, porque va al vientre y del vientre va a la letrina. Lo que entra por la boca del hombre no contamina al hombre. Es lo que sale de la boca del hombre, que es sus malas pasiones, su corrompidez, su mal vivir, su basura que tiene en su corazón. Entonces, eso sí contamina al hombre. Un cuento de doble sentido, una porquería de cuando están borrachos hablan de la mujer, del fútbol, del político, de sus porquerías que hacen. Y son católicos. Y la iglesia dice Santa Iglesia Católica. Pero su mayoría de miembros son una porquería, que llevan la religión alrededor del cuello y cargan una cruz. Y a mí me decía un tipo, yo sí tengo a Dios, mírenla, y sacaba una cruz que tenía. Y yo le respondí, su Dios es de palo, el mío está en los cielos, aleluya. Porque dice la Biblia que el que quiere seguir a sí mismo a Dios, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Y entonces todos los sacerdotes y obispos y todo cargan una cruz de palo más o menos como de este tamaño en el pecho. Eso no es cargar la cruz. La cruz es cargar con los problemas de la vida, saberlos enfrentar y saber que Jesucristo nos da la victoria en contra de esos vicisitudes o problemas de la vida. Eso es tomar la cruz y echar para adelante. Es una aplicación muy diferente a cargar una cruz, o como lo usan en Filipinas, que hacen una cruz y la cargan aquí en la Semana Santa y hacen el esfuerzo, aún se crucifican a sí mismos, y entonces eso no es cargar la cruz, eso es imitación, una imitación fraudulenta de lo que es el cristianismo. Amigo, le dije que quiero explicar punto por punto el bautismo de niños, el celibato, la misa, el sacerdocio, la sucesión papal, la confesión y la Santa Cena y otra cantidad de cosas que no son parecidas ni a la verdadera enseñanza de Cristo. Es así que en este papelito tengo acá la primera parte, la iglesia y su fundamento, la iglesia y su doctrina, la iglesia y sus miembros, la iglesia y sus líderes, la iglesia y su expansión, la iglesia y su sostenimiento, la iglesia y su futuro. Entonces, esto le estoy enseñando. Y a nosotros los cristianos nos tenían por mediocres, por analfabetos, por brutos, por una cantidad de cosas. Le quiero decir que tengo documentos que prueban que tengo con qué enseñar. Este documento prueba de que no estoy hablándole mentira, que tengo lo que tengo es para mostrarle el camino, la verdad
y la vida, el cual es mi Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículo 6. Como tengo mucho que preguntar o enseñar, entonces estoy dispuesto a escuchar y a que se me hagan preguntas, y quisiera entonces también convocarlos a un salón comunal o en alguna parte donde Jesucristo se reunió a la orilla del mar de Galilea, en la casa de Zaqueo, en la casa de Lázaro, con Marta y María, con una cantidad de casas que él visitó. Y que el templo del Señor no es no es hecho de mano de hombres, es hecho por la mano de Dios, porque San Pablo dice: vosotros sois templos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que el templo de Dios y templo del Espíritu Santo se revuelque con una ramera o se revuelque en una tienda borracho que no puede ni caminar? ¿Cómo se revuelca o busca la manera de atracar o de robar? Y carga la religión hasta en los tobillos de su propio cuerpo. Andan con el escapulario en el cuello. Andan con todos sus ritos, con imágenes en el bolsillo del saco o de la cartera. Eso no es sino cargar la religión, pero su corazón está vacío, vacío de las cosas de Dios. Es ahí donde le invito a tener un encuentro con mi Señor Jesucristo. Un encuentro que puede comenzar en su propia alcoba. Puede comenzar allí de rodillas en su propia alcoba y decirle: Señor, te necesito. Señor, muéstrame el camino, la verdad y la vida. Dios los bendiga, Dios los guarde. Comuníquese conmigo, ya sea por Facebook, ya sea por Messenger, ya sea por alguna manera. Me gustaría que hablase de ti, y si quieres seguir en pos de una religión, eso es voluntario, porque el Señor dijo: el que quiera seguir en pos de mí. No es obligación como la Iglesia Católica lo obligó en la llamada Santa Inquisición. Eso lo encuentra en Internet. Eso lo encuentra en la autopista del Internet, en Facebook, en el computador. ¿Qué es la Inquisición? Y ahora están tratando de voltear la arepa y acusar a los cristianos evangélicos que fueron los inquisidores. La Santísima Inquisición fue origen de los sacerdotes dominicanos y los templarios que marcaron la época por más de 200 años, donde Juana de Arco, la llaman Santa Juana de Arco, dirigió una caballería de cruzados que se ponían un poncho con una cruz roja por delante y por detrás, que dominaron pueblos a base de la guerra, convirtiendo a la gente por la brava. O es católico o se muere. Así me lo dijeron a mí en un barrio que se llama Los Cerezos, aquí en Bogotá, Colombia. Me pusieron un revólver y dijo: o se va del barrio o se muere. Gracias a Dios que estoy vivo todavía. Pero no fue porque yo me fui, fue que me echaron. Me echaron. Me tocó irme por las buenas, como dicen: hermanito, lo queremos vivo.
no lo queremos muerto para que usted siga predicando el Evangelio. Predicar. Entonces, eso es lo que hago. Y destapar un poco de verdades que a la gente le duele. Le duele. Pero es mejor rojo un momento, colorado un momento, que no por toda una eternidad sufrir el castigo eterno de estar sin Dios. Hay un señor que me mandaba un video pornográfico, pero una inmundicia, y me hace la pregunta, ¿le gusta? Y le respondí, ese acto carnal sexual, hombre con hombre, es la infamia más absurda que hay. Y le dije, ¿sabe por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por eso. Porque allí se llama, en el tiempo moderno se llama fantasías. Y yo lo llamo aberraciones diabólicas. Y este señor está tratando de comunicarse ya por más de 4 veces por Messenger. Y yo no sé qué hacerlo. Claro que la Biblia me dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Le dije, todo ese cuerpo, toda esa carne, se la van a comer los gusanos. Y su alma, ¿de dónde va a caer? Su alma está condenada a los infiernos, porque la Biblia dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Así que, por eso, la palabra de Dios llama al arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, Dios los bendiga y traten de comunicarse conmigo. Dios los bendiga.